Buenas noches, soy el doctor José Artieda. Eh, Agradecer a Colgate por haberme invitado a participar de este programa de educación continua, al doctor Otero por la gran iniciativa que tiene al generar esta educación continua, que creo que es el mejor sistema para comunicarnos dentro de nuestros países y poder compartir los conocimientos que cada uno tiene. El tema que hoy día voy a presentar es de la endodoncia a la rehabilitación. ¿Qué es lo que sucede en todo este tramo de la preparación del conducto? Y saber de que la endodoncia es una especialidad que se dedica a la rehabilitación o a la tratamiento de todas las enfermedades pulpares y periapicales. Para esto, lo que nosotros necesitamos es, por supuesto, hacer algo que el práctico general, el que se dedica a la endodoncia y el especialista debe hacer. Y esto es, déjeme ver esto, y esto es hacer el seguimiento de todo lo que es los casos clínicos. Voy a presentar uno de ellos para que ustedes vean lo que es un tratamiento de conducto con un seguimiento correcto. El seguimiento que se debe hacer a un tratamiento de conducto debe ser, de acuerdo a la enfermedad que ha tenido, a partir de los 3 meses, 6 meses adelante. Es decir, a los 6 meses nosotros podremos ver cómo esta pieza dentaria que estaba destinada a hacer una extracción o bien esto voy a mover, disculpen, aquí tengo un imperfecto, una extracción o una indicación de implante, la pieza ha ido recuperando todo el soporte óseo. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que, esto yo no sé por qué está aquí, nos damos cuenta que La la base de endodoncia datos sí de virus funciona. ha sido actualizada. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar en lo que es la endodoncia para que el diente sea rehabilitado? Toda la cadena y el protocolo que requiere la endodoncia. Para esto necesitamos verificar que todo lo que es el tratamiento de endodoncia tiene un 92% de éxito. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay una biopulpectomía vamos a tener un pronóstico altamente favorable. Esto nos va a ayudar mucho en la rehabilitación de la pieza tratada, porque el tratamiento endodóntico ha sido un éxito en toda la terapia endodóntica. Para esto, ¿qué necesitamos hacer? Vamos detrás del éxito, y para el éxito lo más importante es crear una estrategia. Primer punto, esta estrategia debe estar fundamentada en otro factor importante, que es la tridimensionalidad. La tridimensionalidad es el objetivo de quien hace endodoncia. Y aquí quiero remarcar algo muy importante, que la endodoncia que recibe el paciente tiene que ser una endodoncia exitosa. No es una endodoncia para el que se dedica a la endodoncia o para el especialista. El diente que recibe una endodoncia es para quien hace la endodoncia correctamente. Para el éxito de la endodoncia vamos a tener estos 3 fundamentos principales: lo que es la conformación del conducto, lo que es la limpieza que se dedica a la irrigación, y por supuesto la obturación, es decir, irnos en los 3 conceptos a lo que es la tridimensionalidad del conducto. Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Conocer dónde vamos a trabajar.
La tecnología nos ayuda muchísimo en lo que es el diagnóstico. Para hacer un diagnóstico correcto, tenemos que darnos cuenta de todo lo que estamos por trabajar, las áreas que vamos a empezar a trabajar. La anatomía es fundamental conocerla. El momento que usted esté buscando un cuarto conducto, debe tener la necesidad de buscar un quinto conducto. Es el momento que usted está realizando una buena endodoncia. No se cansen a los que van empezando en endodoncia de hacer una proligia selección del caso, una proligia ubicación de los conductos, y no se preocupen de la parte actual en este momento, porque lo más importante es crear un correcto acceso. La importancia de conocer la endodoncia y dónde vamos a trabajar en relación a la anatomía nos da esta serie de estudios donde nos muestra que un alto porcentaje en la práctica general no ubican este segundo conducto. Y vean qué importante es hacer una endodoncia cuando tenemos en los anteriores, los incisivos, este tipo de anatomías. Y aquí empezamos, si ustedes ven mi cursor, empezamos a debatir un tema importante, lo que es la relación entre un conducto y el otro. ¿Cuál es uno de los factores que estamos más limitados hoy día en lo que es la endodoncia? La contaminación del conducto. Entonces empiezo a comprender y a entender que estos orificios, estos conductos que se van relacionando deben de ser correctamente limpiados en la medida de las posibilidades. No existe hasta el momento ningún sistema que nos permita hacer una limpieza general. Vamos a ir viendo, por supuesto, diferentes estudios, pero para esto la anatomía externa como la interna será fundamental en la estrategia que hemos hablado. ¿Por qué es fundamental? Porque no solamente voy a ver lo que es el tratamiento en sí, sino el tejido donde yo voy a trabajar. Más aún si voy a rehabilitar esta pieza en lo que es el componente fundamental, tanto en corona como en raíz. Me refiero al tejido de la dentina. Y la dentina será fundamental para ver cómo vamos a trabajar esta rehabilitación de la pieza. ¿Hasta dónde yo voy a superar? Si se fijan en esta pieza, observen las curvaturas, los errores que han podido suceder al no hacer un conocimiento de lo que es la anatomía interna, y es más, en la rehabilitación, donde yo sé que hay un momento de la anatomía que se llama la forma o el momento B del conducto, donde yo tengo que ampliarlo y hacer un traspaso mucho más fácil. ¿A qué voy? A que tenemos que empezar a pensar de que no hay un sistema único, sino son varios los sistemas que tenemos que utilizar y las técnicas para lograr el éxito y no crear una falsa vía, no ser inductores de una fractura. Conociendo el terreno, podremos reconocer las áreas que teníamos que haber trabajado correctamente. Vean estas curvaturas severas, que el tratamiento de conducto se va trabajando correctamente, pero la rehabilitación debemos de contemplar con mucho cuidado. Evidentemente aquí sí necesitamos de un elemento que sea la conexión entre la raíz y la corona, pero antes que nada tengo que saber que hoy día la endodoncia se basa en lo que es, y la rehabilitación en lo que es la adhesión. Para esto yo tendré que valorar cuánto voy a usar los famosos pernos de fibra. Cuando yo he manejado mi campo de acción, ahora sí empiezo a hacer
un acceso correcto. Es decir, cuando yo ya tengo mi estrategia, yo ya tengo mi diagnóstico correcto y tengo la imagen claramente en mi mente, en la imagen que es nuestro visiógrafo o una radiografía muy bien revelada para que nos muestre todos los detalles anatómicos, entonces sí yo podré hacer un correcto acceso. Este acceso, ¿dónde lo voy a hacer? En todo lo que es la parte oclusal del diente. Voy a hacer desgastes compensatorios en esta zona y tengo que hacer una línea, un acceso en línea recta. Tengo que dar una forma de conveniencia y utilizar lo que nos enseñaron en las materias básicas, que la lima gate es una de las buenas alternativas, pero por supuesto hoy día tenemos mucho mejores alternativas. Cuando yo he diseñado mi acceso, me podré dar cuenta varias cosas. Primero, la famosa contaminación que les hablaba. Tengo que eliminar todo el agente por el cual fue indicada esta endodoncia. Tengo que reconocer el fondo de mi cámara pulpar y voy a ir viendo los niveles de dentina y de soporte que va a tener esta unidad dentaria. Es imprescindible a todos los que hacemos endodoncia que primero tenemos que hacer un correcto tratamiento de endodoncia. Luego viene la rehabilitación. No por hacer un acceso pequeño sea un fracaso la endodoncia y por supuesto va a haber un fracaso en lo que es la rehabilitación de la pieza. Si nosotros tenemos clara la imagen, la endodoncia empieza a volverse mucho más simplificada. No una endodoncia complicada donde no nos deje dormir toda la noche. Al contrario, tiene que ser un procedimiento fácil. Para esto tenemos que tener claro el diagnóstico y tenemos que tener claro el diseño. Este diseño lo tenemos de manera tan simple al momento que nosotros hemos visto la radiografía. Y aquí, ¿qué tenemos que empezar a comprender? Lo que es la permeabilidad del conducto, lo que es la cateterización del conducto y lo que es reconocer en qué tipo de elemento dentario estoy trabajando. Un elemento medianamente recto, medianamente curvo o severamente curvo. No existen elementos dentarios rectos. Ya vamos a ver adelante. Pero si nosotros transferimos toda esta información a este diseño que ustedes ven en la pantalla, será mucho más sencillo que el objetivo de llegar en un inicio directamente a la parte apical. Tendremos el momento preciso para llegar a la parte apical. No se olviden que este elemento dentario también lo vamos a rehabilitar, por cuanto no es necesario desesperarse en llegar a la parte apical. ¿Qué es lo fundamental? La famosa clasificación de Snyder. Excelente, y esto sí se los recomiendo, de que debemos manejar todo el tiempo. La famosa clasificación de Snyder nos da una buena alternativa para lo que es la rehabilitación del diente. ¿Por qué nos va a dar una buena alternativa? Porque en esta zona de transferencia, que hoy día la llamamos, y todos los sistemas que hemos empezado a trabajar, si no respetamos y no reconocemos esto, y sobre esta parte de la anatomía empezamos a querer rehabilitar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros, los odontólogos, estamos destinando este tratamiento al fracaso, teniendo en cuenta que los pronósticos de varios estudios nos dan un alto porcentaje de éxito. Seguimos adelante y vemos que es importante que este conducto y acceso que vamos a empezar a manejar, tenemos que hacer movimientos con mucha suavidad. Tenemos que aprender a lo que es la cateterización
y luego lo que es la rectificación en línea recta. ¿Cómo funciona nuestra clasificación de Schneider? En el eje perpendicular del diente o del conducto hacemos una línea vertical y el momento que empiece la curvatura hacemos otra línea hasta el final de la raíz. Una vez que hemos hecho estos dos ejes, ahí vamos a poder sacar los grados para que ustedes vayan a la clasificación y ustedes puedan decidir si es medianamente curvo o severamente curvo o medianamente recto. Yo no comparto el concepto de que sea recto. Así como comprendimos de que los conductos debían ser cateterizados, es bueno entender que los accesos también tenemos que dominarlos para nosotros sentir esto que es el conducto. El conducto lo vamos a sentir a través de este instrumento, lima o ensanchador, para darnos cuenta cómo están esas paredes. Pero el objetivo final, que es el ápice, en esta instancia del tratamiento, es lo que menos tenemos que preocuparnos. Una vez de que nosotros tengamos este tipo de acceso y este tipo de cavidad, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Una buena visibilidad. Y cuando tenemos una buena visibilidad y empezamos a ver cómo se observan estos conductos de manera clara, cómo vamos a rehabilitar esta pieza, y déjenme decirles que la endodoncia ha cambiado, donde nosotros ya conocemos muy bien este campo de la raíz. Entonces lo que nosotros queremos es permitirnos de respetar toda la circunferencia o las paredes. Es más, cuando hay dos paredes, estas piezas no requieren de los pernos, a no ser de que verdaderamente sea necesario. Pero mi recomendación principal es evitar el colocar pernos en piezas endodónticamente tratadas si podemos usar toda la tecnología actual que está en base a la adhesión. Observen cómo en ejercicios de in vitro podemos empezar a ver todo lo que es la longitud de las raíces, la anatomía interna y por supuesto, de acuerdo a la angulación que tomemos, podemos jugar con diferentes instrumentos. Por supuesto que no es una de las... sí, por supuesto, el instrumento, Ana, el instrumento flexible curvo es importantísimo, pero es más importante entrar con un instrumento sintiendo lo que es la anatomía del diente. La determinación del conducto y de la longitud de trabajo es muy importante. ¿Por qué voy paso a paso? Porque aquí recién estamos seleccionando el material que vamos a utilizar. Y aquí empieza una cosa que es muy importante. Existen nuevos materiales buenísimos, como lo que estamos hablando de lo que es el Reciproc, o el Wave One, o el SAF, que están en el mercado como una gran alternativa, pero cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de lo que es la longitud del elemento dentario que vamos a tratar y empezamos a reconocer todo lo que es la exactitud en las radiografías, vamos a ver que por supuesto logramos éxitos. Miren este caso clínico que se puede lograr solamente con un protocolo correcto y haciendo, sin necesidad de cirugía, haciendo un tratamiento con un seguimiento correcto, una reparación del conducto. Este tipo de lesiones que han reparado, debemos de preservarlas, hacerles el seguimiento e indicarle al paciente de que todo lo que sea su rehabilitación debe ser informado al endodoncista o a quien hizo la endodoncia, porque
Cuando uno no sabe qué pasó dentro del conducto, es que suceden los errores. Seguimos adelante y vemos de que la mayoría de las acciones del endodoncista para tratar las enfermedades de la pulpa se realizan en el interior de la cavidad pulpar. El conocimiento exacto es del endodoncista o de quien se dedica a la endodoncia. Reitero, la endodoncia no está dividida entre el práctico general o el especialista. La endodoncia tiene que ser una sola de un buen tratamiento porque el paciente requiere la mejor endodoncia de acuerdo a lo que ha ido a ese tratamiento. Y observemos qué importante es conocer la endodoncia. La endodoncia nos produce esto, que las enfermedades pulpares y periapicales. Cuando nosotros hacemos un retratamiento o una reendodoncia, como algunos autores lo mencionan, puede haber esta serie de rehabilitaciones. Pero lo importante es hacer, por supuesto, el seguimiento. Para este seguimiento, ¿qué tenemos que saber? La anatomía interna. Y la anatomía interna, ahora sí, empezamos a valorar lo que es la famosa irrigación. ¿Por qué? Porque dentro de este conducto que vamos a tratar, no es un conducto único. Vean todo lo que pasa a nivel apical. Es este momento donde empezamos a comprender que mi objetivo principal no es en el ápice al principio, sino en llevar de la mejor manera al ápice. Es correcto hacer una buena cateterización, es correcto conocer el campo y el terreno, como lo había dicho anteriormente, pero es más importante conocer la anatomía como viene en estos diferentes estudios que nos muestran. ¿Por qué es importante? Porque el momento que yo llego a querer rehabilitar con un perno de fibra, esto es de linde, vean los porcentajes de conductos laterales y más aún a nivel apical la cantidad de foraminas. El doctor Gutiérrez, Juan Hugo Gutiérrez, comentaba mucho esta área y evidentemente el poder lograr este cierre apical en lo que es la obturación es fundamental. Por eso es que tenemos que valorar lo que es el área de trabajo donde estamos, que es la dentina coronal. Cuando yo fui entrando dentro de ese acceso, y qué es la dentina radicular. Y vean lo que es mayor cantidad de túbulos, por supuesto, menor cantidad de túbulos a nivel radicular. ¿Cómo voy a empezar a rehabilitar esa pieza? ¿Cómo voy a lograr adhesión? Esos son los retos que hoy día tenemos en la odontología. Microfiltración, contaminación y por supuesto la hipersensibilidad, que por supuesto vamos mejorando en ese campo. Pero lo que es la contaminación no termina en un tratamiento de conducto. Es un sellado apical y un sellado coronal el que tenemos que hacer. Para esto, cuando el endodoncista ha terminado de hacer su tratamiento y ha comprendido todas estas características de la dentina coronaria con la dentina radicular, vamos a empezar a darnos cuenta qué irrigación o qué facilidades le vamos a dar a toda el área del momento que vamos a hacer la obturación del conducto. ¿Qué tipo de materiales vamos a utilizar? Porque tenemos que empezar a generar nuevas alternativas en la rehabilitación para que no fracase. Y nosotros somos, como endodoncistas, un poco los generadores de esta alternativa de rehabilitación. Es por eso que yo me permito sugerir
que toda la parte de la rehabilitación de postes, de pernos, de acuerdo a la nomenclatura que ustedes utilicen, es importantísimo dejar estos 4 milímetros o 5 de gutapercha, y que el propio endodoncista sea el que prepare todo este lecho para el perno. Observen que no es fácil criticar una endodoncia, porque una cosa es donde termina el conducto principal y otra cosa es el domo apical, es decir, el ápice radicular. Y cuando vemos ese ápice radicular, vean cómo se ve la cantidad de foraminas. Nosotros tratamos de llegar con esa irrigación lo que más podamos, con esos selladores que fluyan dentro del ápice para poder sellar de alguna manera y extruir todo lo que es la bacteria fuera de lo que es la raíz. Pero tenemos que tener clara, por eso es que hablaba en un principio lo importante que es saber lo que es la anatomía interna y la externa. Y aquí viene un reto, donde yo me mido y veo un caso clínico como esto y digo, ¿soy capaz de hacer o no soy capaz de hacer? Veo mis conocimientos y si no soy capaz de hacer, no se meta para que la endodoncia no se transforme en una endodoncia complicada, sino que se transforme en una endodoncia simplificada. Cuando yo veo estos casos, voy viendo qué grado de capacitación voy teniendo. Sabemos que hasta el radiovisiógrafo tenemos una vista antero-posterior, por cuanto será importantísimo tener las visiones orto, mesio y disto con una diferencia de 15 grados entre una radiografía y otra, para que podamos ver lo que es en realidad la pieza dentaria. Si yo me considero capaz de hacer este tratamiento, entonces podré lograr los objetivos que me conllevan a lo que es la obturación. La obturación del conducto al final va a reflejar todo el trabajo que hemos hecho dentro del conducto. Pero bien, ahora sí viene el reto de decir, ustedes en la primera diapositiva que vieron una muela absolutamente, o un elemento dentario absolutamente curvo, severamente curvo. Es más, algunas líneas de instrumentos como el ProTaper nos dice que más de 45 grados no deberíamos utilizar porque se va a separar ese instrumento. Pero, ¿qué es lo que queremos? Llegar a la ápice radicular. Y ahí, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos fijando únicamente en lo que es longitud. Otro concepto que tenemos que cambiar. La longitud es importante porque es el reto donde tenemos que ir, pero lo más importante es el volumen, que es todo lo que yo voy a manejar dentro del conducto. El volumen y todo lo que yo voy a tratar de tocar en todas las paredes del diente, y voy a tratar de irrigar correctamente ese elemento dentario. Entonces, el volumen es más importante que la longitud. La longitud es una referencia donde debo llegar, pero el volumen es el trabajo que hoy día todas las líneas de productos de sistemas rotatorios están bajo ese objetivo, llegar a tratar de tocar todas las paredes. ¿Por qué es importante el volumen? Porque tenemos algo que todavía no hemos superado, el famoso biofilm. El biofilm, y van a haber muchísimos trabajos de estos en la literatura, en el internet, y el biofilm nos muestra algo que nos perjudica mucho a quienes hacemos y nos dedicamos a la endodoncia. El famoso enterococo fecalis. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿Cómo lo vamos a eliminar? Y para eso, qué importante es darnos cuenta más o menos cómo funciona este biofilm en lo que es la superficie radicular. Por eso es que importantísimo, toda preparación biomecánica debe
ser irrigada abundantemente, no debe ser suavemente irrigada, tiene que ser abundantemente irrigada. El irrigante que yo utilizo es hipoclorito con una solución inactiva como el suero fisiológico. La clorexidina con el suero fisiológico. Siempre debe desactivarse uno del otro. Jamás utilizar el hipoclorito, ya sea al 0,5% a puro al 5,2%. Eso depende de la escuela que cada uno ha recibido, pero no se puede mezclar con la clorexidina al 2%. Eso está absolutamente contraindicado. Yo manejo mucho el hipoclorito de sodio. Uno de los problemas que tiene el hipoclorito, como siempre comentamos, es el costo, ¿no? Al ser tan económico, no valoramos las grandes ventajas que tiene. Sin embargo, la clorexidina es un excelente material para irrigación, una sustancia muy buena, y sobre todo funciona muy bien en enterococos fecales, así que es una buena alternativa. El EDTA, cuando nosotros vamos a trabajar en la rehabilitación de la pieza y sabemos que va a rehabilitarse ese diente, ahí sí podemos utilizar. Ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero importante es el saber que existe este biofilm dentro del conducto. Es uno de los microorganismos más complicados, nuestro enterococo fecales, ¿cierto? Porque es difícil eliminarlo si no le damos el seguimiento correspondiente. Y vean una de sus características: invasión intratubular. ¿Y dónde queremos nosotros entrar? En ese túbulo dentinario, es decir, queremos penetrar ya sea con el cemento, el sellador que vamos a utilizar, o bien con los cementos que vamos a rehabilitar esta pieza o elemento dentario. Resistente, ojo, al hidróxido de calcio. Son estudios que van saliendo. El hidróxido de calcio me parece una excelente sustancia en dientes infectados. Hay un debate en hacer en una o en dos sesiones, pero presento estas diapositivas porque comprendo que el profesor Leonardo en muchos artículos escribe sobre las grandes ventajas del hidróxido de calcio, de las cuales yo comparto mucho, pero es importante saber que este enterococos fecalis va a ser más efectivo su acción, la clorexidina, al 2%. Para esto, ¿qué tenemos que conocer? Nuevamente subo a la dentina coronaria para darme cuenta cómo funcionan estos túbulos dentinarios y me empiezo a acordar de lo que es la famosa sensibilidad dentinaria. Y la sensibilidad dentinaria, que la trabajamos todo el tiempo, donde comprendemos perfectamente qué pasa con nuestro odontoblasto, qué es lo que fluye en ese citoplasma, en el cuerpo del odontoblasto, en este líquido que va a fluir cuando hay una agresión. También tengo que pensar qué es lo que sucede cuando este odontoblasto que está en su medio ambiente se va taponando, y vamos viendo estas excelentes diapositivas del libro de Ten Kate, donde nos muestra un túbulo abierto y un túbulo cerrado. ¿Cuál es mi reto? Permanecer con este barro, smear layer o costra residual, cualquiera de los tres significados es lo mismo, para poder penetrar y para que mi irrigante pueda fluir. Aquí empiezo a comprender con esta diapositiva lo que es la importancia de lo que es remover todo esto para que entre mi sellador dentro de todas esas dentro de todos estos túbulos. Así como en el diente sensible trato de sellar
estos túbulos para que no haya esa sensibilidad. En la dentina radicular trato de eliminar todo esto que me perjudica en lo que es el sellado. ¿Por qué? Porque tengo mucho menos sustrato donde yo me voy a adherir, tengo mucho menos túbulo dentinario donde la adhesión que yo estoy buscando quiero lograr. Y observen algo más, cuando yo quiero rehabilitar esa pieza y mi objetivo de la endodoncia fue sellar acá, ¿cómo yo voy a empezar a desgastar y a deformar mi conducto radicular para lograr una adhesión? Es por eso que yo les recomiendo que traten de rehabilitar las piezas sin hacer mayores rehabilitaciones con los pernos. Es importantísimo concluir esta parte diciendo que todos los microorganismos y sus productos presentes en los conductos radiculares infectados son los agentes etiológicos de las lesiones periapicales, es decir, las famosas lesiones refractarias. Cuando yo me siento cómodo y veo que se ha manejado el conducto, empieza la rehabilitación de la pieza y después de 3 años llega el paciente con una lesión apical. ¿Dónde falló el tratamiento? Y comprendo lo que es la contaminación. Comprendo que he utilizado posiblemente un sistema de sistemas rotatorios de preparación donde no me he acordado de la anatomía interna. Qué importante es esa anatomía interna para que nosotros podamos resolver de manera adecuada. ¿Qué tenemos que hacer ante un evento que ya se ha producido? Siempre vayan a lo que es el retratamiento. No vayan directamente a lo que es la cirugía. La cirugía es la tercera grada para esto. Bueno, el hidróxido de calcio para desinfectar los conductos es importante, por supuesto, pero lo más importante es la preparación del conducto, la irrigación y la combinación de estas sustancias para que vayamos al éxito de estas lesiones que antes creíamos que no se resolvían, y vean con este remanente óseo cómo se ha podido resolver esto. Ojo con el tratamiento, observen lo que fue el tratamiento y la rehabilitación de la lesión. Ojo con este tipo de pernos. Este tipo de pernos es altamente peligroso. Entonces, concluyendo con el capítulo de la irrigación, vemos que el biofilm puede ser eliminado de manera mecánica, lavado con soluciones antisépticas y por supuesto con medicamentos como hidróxido de calcio o la clorhexidina. Lo más importante que hoy día estamos usando es el ultrasonido, excelente alternativa para este propósito. Toda esta literatura la podrán ver con más detenimiento. Hacia adelante les voy pasando simplemente de manera un poco rápida por el tiempo que disponemos esta información bibliográfica. Los objetivos de la preparación biomecánica, aquí es donde nosotros como endodoncistas empezamos a trabajar. Y por supuesto que es importante saber lo que es la anatomía interna, los objetivos que vamos a hacer con la anatomía interna en relación a la preparación, y como decía nuestro profesor Wayne, qué importante es no modificar la anatomía, y cuando modificamos, ¿qué hacemos? Creamos codos, creamos hips, creamos falsas vías. ¿Por qué? Porque nos faltó un concepto principal, no haber hecho la estrategia del conducto. Entonces ahora empezamos a comprender que para estas estructuras dentarias y lo que es la debilidad que algunos pacientes se preocupan,
vemos que en realidad la dureza de un tratamiento de conducto solamente es el 5% que va a perder una estructura dentaria. Cuando se hacen cavidades mesio-ocluso-distal, se pierde hasta el 69%. Qué importante hacer un buen diagnóstico de lo que fue el acceso. Para eso, cuando nosotros ya hemos trabajado desde la parte del acceso, del tercio cervical, del tercio medio, ahora sí nos metemos de plano en lo que es la parte apical. Y para esto nosotros vamos a ir seleccionando un montón de materiales. Aquí en Bolivia utilizamos mucho lo que es el ProPaper, lo que es el RACE. Todavía no ha llegado el famoso recíproco Wave One. Algunos colegas tal vez lo han traído de manera independiente, pero el concepto es cuánto toco dentro del conducto, cuánto cargo del limay acá y cuánto expulso. Ese es el diseño o la conformación que tiene que tener un instrumento. Esos instrumentos, por supuesto, que el mejor material es la aleación níquel-titanio, pero igual el níquel-titanio en manos que no estén bien capacitadas se van a fracturar. Cuando yo me compro un sistema, debo comprender que el diseño de los conductos no es oval, entonces no es circular, perdón. Entonces tengo que ver que hay ovoides, que tengo que tocar estas áreas, y cuando yo exijo mucho ese instrumento, no respeto las áreas de peligro, estas áreas de peligro que cuando van a ser preparadas además para limpiar todo este sellador que hemos puesto para colocar un perno, vamos a tener un problema en su rehabilitación. Observen trabajos donde les presento que es importantísimo la contaminación. De estos trabajos ustedes pueden entrar a muchos de ellos y van a ver la cantidad de trabajos donde nos muestra lo que es la contaminación. Dentro de lo que es la irrigación, será fundamental conocer lo que son los istmos radiculares. Estos istmos no los vamos a lograr limpiar con todo lo que tenemos hoy en día en el alcance. Entonces, todo lo que es irrigación será fundamental. Hemos hablado de ultrasonido, hemos hablado de las soluciones activas e inactivas, y por supuesto queremos reflejar esto en todo lo que es la obturación. Y para reflejar eso, yo quiero ver el éxito en lo que es mi obturación. He hecho un diagnóstico, he hecho una estrategia, he seleccionado la técnica de preparación y he seleccionado lo más importante, que es el sellador. ¿Qué tipo de selladores tenemos hoy día en el mercado? Y ahora sí quiero rehabilitar esta pieza. Y cuando yo quiero rehabilitar esta pieza, me tengo que dar cuenta que es importantísimo poder usar lo que son las resinas, selladores en base a resinas. Y estas resinas plásticas serán importantísimas unirlas con la gutapercha para poder hacer un sellado hermético apical tridimensional, cuál es nuestro objetivo fundamental. Observen esta diapositiva donde nos sintetiza absolutamente todo, la famosa condensación lateral. Vean cómo ha sido preparado este conducto, y aquí uno se pregunta si estamos haciendo lo correcto o es mejor entrar a lo que son las sustancias termoplásticas. Todo lo que es la gutapercha termoplástica funcionará, pero siempre y cuando nosotros estemos capacitados para esto. Mientras ustedes no estén capacitados para utilizar las técnicas termoplásticas, es mejor reconocer lo que es la dentina cervical y media, lo que es la dentina apical, y con la condensación lateral y vertical podrán ustedes
obtener ciertos resultados importantes. Lo que sí es importantísimo es ver la manera de cómo yo puedo sellar de la manera hermética esto para que yo no tenga un fundamento de recidiva en el tercio apical. El biofilm apical es clínicamente importante porque es resistente a los agentes antimicrobianos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer una preparación, no una transformación del conducto. Ahí es donde muchas escuelas nos enseñan a hacer preparaciones mucho más amplias. No se olviden cuál es el objetivo, el tratar de hacer un cierre tridimensional. Este es un trabajo del doctor Carlos Bóbova, donde nos demuestra cómo a medida que va entrando el cono de gutapercha, se convierte en una escalera para contaminar a nivel apical. Es ahí donde nos damos cuenta lo que son los istmos y lo que nosotros hemos trabajado. El reto está en ustedes y en todos los que nosotros trabajamos la endodoncia, en que es saber que las técnicas de instrumentación manual y rotatoria tienen que producir preparaciones redondas, dejando zonas de la pared del conducto radicular sin instrumental. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros no instrumentamos son lechos de bacterias y esas bacterias son las que van a producir lesiones refractarias. Qué importante es conocer toda esta área apical, porque esta área apical es la que tenemos que respetar a la hora de hacer la reparación del conducto. Cuando nosotros comprendemos esto y vemos que existen este tipo de obturaciones, sabemos de que, por supuesto, que esto no es una obturación, más aún cuando hay este tipo de accidentes de fractura, estos son rellenos. Esto es una endodoncia que se le hizo sin ningún tipo de radiografía. Esas son las típicas endodoncias al ojímetro. Bueno, aquí vemos cómo se puede reparar estas piezas, rehabilitarlas y sin hacer mayores desgastes y respetando quien hizo la endodoncia, respetando la profundidad del conducto, podemos rehabilitar con los pernos de fibra. Estos pernos de fibras son importantes porque el perno de fibra tiene un módulo de elasticidad que es el que más se asemeja a lo que es la elasticidad de la estructura dentaria. Todos estos tipos de rehabilitaciones son fundamentales para que nosotros podamos entender hasta dónde yo voy a desgastar, cuál es la clasificación de Schneider y por supuesto entender que cuando yo quiero rehabilitar una pieza, ¿qué tipo de sellador voy a utilizar? Vean este caso, proceso apical, poco soporte óseo, pero bajo la autorización del paciente empezamos a hacer nuestra terapia endodóntica. ¿Cuál es el concepto? Utilizar un sistema que sea a base de resina. ¿Para qué? Para que la resina que vamos a utilizar de aquí para adelante tiene que ser igual, un sistema para que nosotros pensemos que es un monobloc. Ese es el otro concepto que ustedes deben de manejar, el sistema monobloc. Así vamos a poder pensar de que todo esto es una sola unidad, resina con resina. Observen cómo empezó el tratamiento y cómo reparó, y cómo en la parte de la rehabilitación podemos generar un problema donde el diente que iba bien, aquí está la fresa piso, empieza la desobturación del conducto y tenemos que respetar la anatomía, no podemos seguir desgastando. Vean 17 meses después cómo había reparado esta pieza y cuando empieza la parte de la rehabilitación por el desconocimiento de la anatomía interna, porque una cosa fue el que hizo
endodoncia y otro es el que va haciendo la rehabilitación, observen el desvío del perno de fibra. Esto no es justo ni para quien hizo la endodoncia, ni para el paciente que está en un proceso de rehabilitación. La irrigación pasiva, me refiero a todas las soluciones pasivas como agua destilada, suero fisiológico, solución anestésica. Las activas, entramos con lo que es el hipoclorito de sodio, los quelantes, todos el peróxido de hidrógeno, esas son denominadas activas. Esta clasificación usted la puede ver en todo lo que es la literatura de Walton. Observen cuando se ve antero-posterior un diente, donde queremos utilizar los pernos, y vean cómo quedan nuestras famosas condensaciones laterales. Entonces aquí podemos pensar que es una gran alternativa la gutapercha termoplástica, sabiendo que es mejor utilizar cuando no vamos a rehabilitar, porque también está en debate, pero puede ser una contraindicación el hacer para una rehabilitación, porque va a inhibir un poco la adhesión a las paredes, la segunda fase, que es el perno. Entonces, un poco ya concluyendo esta conferencia, se encontró que es la pérdida ósea el factor más crítico al determinar el tiempo de vida de las estructuras, y no el hecho de que un diente esté restaurado con endodoncia, perno y corona bajo condiciones ideales. ¿Cuáles son? Por supuesto, una de las contraindicaciones de hacer una endodoncia, una pérdida ósea, ¿cierto? Entonces, estimados colegas, espero que cuando ustedes hagan un tratamiento de conducto, bajo el concepto de lo que es el éxito, no dejen de hacer un seguimiento a su paciente después de haber realizado una endodoncia. Fundamental hacer una estrategia antes de empezar el tratamiento de conducto. Por supuesto que tenemos que tener todo el conocimiento para hacer la preparación del conducto, porque hemos hablado de que podemos manejar diferentes técnicas de preparación biomecánica, para lo cual a eso le llamamos hibridización del conducto. Y la hibridización del conducto es fundamental, combinación de diferentes técnicas para lograr un resultado óptimo. La endodoncia debe ser simplificada. Por supuesto que la tecnología nos va a ayudar muchísimo. Hoy día tenemos todo lo que es en el campo de imagenología, una gran variedad de alternativas para ver la estructura dentaria en diferentes dimensiones. Con los tomógrafos todavía está en un costo elevado, pero es una gran alternativa. Espero sinceramente que esta conferencia les haya gustado, les haya aportado en su conocimiento del día a día, y no se olviden de que la endodoncia es una cadena de eventos, de que tenemos que ir uno por uno. No podemos hacer una preparación o una instrumentación si no hemos hecho un correcto diagnóstico. Una endodoncia puede hacerse en una o en 2 sesiones, es aceptada ambas escuelas. Una endodoncia de una biopulpectomía, perfecto en una sesión, una necro en 2 sesiones. Existen las escuelas que también nos hablan de que sea en una sola sesión, no hay ningún problema. Yo les agradezco profundamente. Quiero invitarlos a que en 15 días nuestro colega, déjenme presentarlo, el doctor Juan Diego López de Colombia, va a estar presentando un tema por demás interesante, que es la hipersensibilidad. Habíamos hablado de que tanto lo que es la contaminación, la hipersensibilidad, todavía no se ha resuelto, y tampoco lo que es la microfiltración. Agradecer nuevamente al doctor Otero
y a todo su equipo por el gran despliegue que están haciendo en toda nuestra región. Por supuesto a la compañía Colgate, que es una gran iniciativa, y bueno, pues aquí en Bolivia estamos siempre pendientes de todos los avances. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches.